Washington, D.C., 13 de julio de 1952. El calor era espeso y sin dirección. La humedad envolvía la ciudad como una manta sudorosa que nadie podía quitarse de encima. Incluso dentro del centro de control de vuelo del Aeropuerto Nacional, donde los ventiladores industriales zumbaban sin descanso, la atmósfera parecía contener algo más que bochorno. Algo latente. Alan Weaver, operador de radar desde hacía más de una década, estaba acostumbrado a largas noches entre pantallas verdosas, pitidos regulares y el murmullo mecánico de las máquinas. A sus 36 años, su rostro ya comenzaba a mostrar signos de cansancio permanente, ojeras marcadas, piel seca, mirada siempre al acecho. Había servido como técnico de radio durante la guerra, y aunque ya no soñaba con explosiones, había algo del conflicto que nunca había abandonado su cabeza, la sensación constante de que alguien, o algo, estaba escuchando. Esa noche, algo cambió. A las 11:40, mientras revisaba el tráfico aéreo del sector noreste, una señal parpadeó en su pantalla. Un eco. Un contacto. Nada extraño, salvo que la señal apareció repentinamente, sin un registro previo de ingreso al espacio aéreo y sin ningún plan de vuelo. Alan intentó confirmar con la torre, pero no había nada en el cielo, al menos no visible. Minutos después, otro eco surgió a su derecha, luego 3 más en una formación errática que se disolvió tan rápido como había aparecido. Podría ser interferencia, murmuró su compañero, Davis, un joven operador que no llevaba ni 6 meses en el puesto. Eso no es interferencia, replicó Alan. Mira las trayectorias, eso es maniobra inteligente. Los ecos se movían en ángulos rectos, aceleraban de 0 a velocidades imposibles y luego desaparecían sin dejar rastro. No eran meteoritos. No eran fallos del radar. Eran otra cosa. A la mañana siguiente, Alan presentó un informe. El superior a cargo lo escuchó en silencio, anotando con esmero, y luego le pidió que se tomara unos días. Pero Alan no lo hizo. Volvió esa misma noche. Algo dentro de él necesitaba saber. Los días siguientes fueron una espiral de desconcierto. Cada noche, los ecos regresaban. A veces 5, a veces uno solo. En ocasiones se quedaban estáticos por minutos, como si observaran. Alan comenzó a notar un patrón, los objetos parecían aparecer solo cuando él estaba frente al radar. Cuando Davis o cualquier otro operador tomaba su turno, los ecos desaparecían. Y entonces, empezaron las pesadillas. El primer sueño lo llevó a un campo nevado donde caminaba solo bajo un cielo sin estrellas. En el centro del campo, una estructura metálica flotante, sin ventanas, sin puertas, vibraba como si respirara. Desde su base caían cables que se deslizaban como tentáculos eléctricos por la nieve, buscando, palpando. Alan despertó empapado en sudor con la certeza de que esa visión no le pertenecía. No era suya. Como si hubiera soñado lo que alguien más quería que soñara. A partir de entonces, los sueños se volvieron rutina, una figura alta que lo observaba desde el borde de su cama, una melodía de fondo que solo podía recordar por segundos antes de desvanecerse, una serie de símbolos que, al despertarse, encontraba dibujados a lápiz en su cuaderno de notas, aunque no recordara haberlos hecho. Uno por uno, sus compañeros comenzaron a sufrir síntomas similares. Davis empezó a tartamudear. Mears, el operador más antiguo, no volvió después de su turno del día 19. Su casillero quedó intacto. Su coche en el estacionamiento. Las cámaras no lo captaron saliendo.
Las autoridades dijeron que había solicitado una baja voluntaria. Alan no creyó ni una palabra. 21 de julio, medianoche. Mientras monitoreaba el tráfico aéreo, un objeto cruzó el espacio aéreo a una velocidad tan absurda que el radar apenas lo pudo registrar antes de que desapareciera sobre el Capitolio. En simultáneo, todas las luces de la sala parpadearon 3 veces. Luego, un apagón. El radar quedó en negro. Silencio. Cuando volvió la energía, Alan se dio cuenta de que todos los relojes digitales marcaban la 1:07 de la madrugada. La última vez que los vio, eran 12:12. Nadie habló de la hora perdida. Esa noche, Alan regresó a su casa y no encendió ninguna luz. Se sentó en la oscuridad con un cigarro apagado entre los dedos, viendo el cielo por la ventana abierta. Y entonces lo sintió, una presencia. No vista, no oída. Pero sí sabida. Como si una mente externa hubiera descendido por fin. Como si los ecos del radar no fueran objetos, sino puertas. Washington, D.C., 23 de julio de 1952. La ciudad seguía funcionando como si nada ocurriera. Las bocinas sonaban, los diarios hablaban de política y deporte, los vendedores callejeros empujaban carritos de pretzels. Pero para Alan Weaver, todo eso era solo una máscara. Una pintura mal aplicada sobre algo que ya estaba agrietándose. Desde el incidente del apagón en la torre de radar, no había vuelto a dormir más de 1 hora seguida. No eran solo pesadillas ahora. Había algo nuevo, una presencia constante, como una vibración que parecía alojada detrás de sus ojos, un zumbido apenas audible que no cesaba, como si un instrumento de cuerda estuviera tensado dentro de su cráneo. Decidió grabarlo. Usó una vieja grabadora de carrete portátil. La dejó funcionando junto al radar mientras hacía su turno. Cuando escuchó la cinta en su casa al día siguiente, el sudor frío le recorrió la columna vertebral, había un pitido intermitente, no muy distinto al de una radio mal sintonizada, seguido de una voz lejana, distorsionada, que repetía una secuencia sin emoción alguna. 44. 3. 9. Alan. 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 No te alejes del punto. Rebobinó y volvió a escuchar. Esta vez, la voz sonó más clara. Más cerca. Como si estuviera dentro de la casa. 25 de julio. La paranoia se apoderó de él. Las ventanas de su apartamento comenzaron a aparecer abiertas por la mañana, aunque juraba haberlas cerrado. Las cortinas se movían aunque no hubiera brisa. En las paredes, comenzó a notar sombras que no correspondían con ningún objeto real. Ese día acudió a ver a Margaret Dell, una antigua amiga y psicóloga que trabajaba con excombatientes en un pequeño despacho al este de la ciudad. ¿Es posible que uno sueñe cosas que no piensa?, preguntó Alan mientras miraba hacia la ventana cerrada. ¿A qué te refieres? Sueños que parecen implantados. Como si fueran parte de una transmisión, de una programación. Como si estuvieran usando tu cabeza como antena. Margaret mantuvo la compostura, pero algo en sus ojos se endureció. Alan le mostró la grabación. Ella pidió escucharla sola en otra habitación. 20 minutos después, volvió pálida y temblorosa. No dijo una palabra al respecto. Solo anotó algo en un papel y se lo entregó. En el papel había una única frase. Tienes que dejar el radar. Ya. Esa noche,
Margaret desapareció. El consultorio fue encontrado saqueado. La policía dijo que probablemente se había ido por voluntad propia. Pero Alan fue el primero en entrar al lugar. Sabía que nadie robaba una libreta llena de dibujos infantiles, ni se llevaba un espejo agrietado del baño. En su grabadora, aún encendida, quedaban 30 segundos de cinta. La reprodujo. No es que vengan. Ya están. No es que vengan. Ya están. No es que vengan. Ya están. Voz femenina. Voz de Margaret. Detrás, un sonido húmedo, como de respiración amplificada o de algo moviéndose con dificultad sobre una superficie orgánica. 26 de julio. Medianoche. Alan subió a la azotea del aeropuerto durante otro apagón parcial. No había tráfico aéreo. Ni una luz en el cielo. Solo silencio. Y entonces la vio. Una figura humanoide suspendida a unos 20 metros de altura, estática. No colgaba. Flotaba. Su silueta no tenía rasgos visibles, pero sus ojos, si es que eran ojos, no reflejaban la luz. La absorbían. Como dos heridas abiertas en el aire. Alan no gritó. No huyó. Solo se quedó allí, mirándola, y supo, sin necesidad de que se lo dijeran, que aquello lo conocía. Que había sido observado, examinado, y que su mente ya no le pertenecía del todo. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. 27 de julio. En la cafetería del aeropuerto, los murmullos sobre los avistamientos se habían convertido en bromas nerviosas. El New York Times publicó una nota donde mencionaba los fenómenos extraños registrados por radares en Washington. Se hablaba de ovnis, de espejismos, de errores de sistema. El proyecto Blue Book había enviado investigadores. Pero Alan ya sabía que eso no importaba. No se trataba de objetos voladores. Ni siquiera de naves. Se trataba de lenguaje. De percepción. De estructuras mentales siendo invadidas sin que nadie pudiera notarlo. En su cuaderno, había comenzado a escribir símbolos. Círculos incompletos, formas simétricas que no recordaba haber dibujado. Uno de los símbolos comenzó a aparecer en otros lugares, en la parte trasera de una taza de café, en una mancha del pasillo, grabado a cuchillo en la puerta de su casillero. Afuera, el cielo se mantenía impasible. Pero algo había cambiado. Alan ya no se sentía solo en su cabeza. Última entrada del diario de Alan Weaver, incompleta. Están usando la frecuencia de nuestras dudas para instalarse. No lo hacen a través de invasión. Lo hacen a través de comprensión. No necesitan destruirnos. Solo necesitan reescribirnos. Lo que llegó a Washington no vino a negociar. Vino a instalar una señal. Y nosotros ya no estamos escuchando. Somos el mensaje. Washington, D.C., 28 de julio de 1952. El aire se volvió distinto. No más caliente, ni más húmedo. Simplemente extraño, como si la atmósfera hubiera cambiado su composición. Los sonidos habituales, autos, radios, gente hablando, seguían allí, pero no parecían provenir del lugar correcto. Las voces tenían eco en espacios cerrados, los pasos no coincidían con las sombras, y en la distancia, el cielo ya no brillaba con su azul habitual, sino con un tono pálido, sucio, como si el sol fuera una lámpara vieja detrás de una pantalla de tela desgastada.
Alan Weaver no hablaba con nadie. Pasaba sus turnos en silencio, observando el radar, grabando todo lo que podía, escribiendo símbolos compulsivamente. Había pegado una cinta negra sobre el espejo del baño de su casa. No se miraba desde hacía días. En el radar, los ecos seguían apareciendo. Cada vez más erráticos. Cada vez más cercanos al suelo. Davis, su compañero, ya no era el mismo. Una noche lo encontró en la sala de descanso, sentado con los ojos abiertos, sin pestañear, la nariz sangrando levemente. ¿Estás bien?, preguntó Alan. Davis no respondió. Solo repitió en voz baja, como una letanía. Ya se instaló. Ya se instaló. Ya se instaló. Alan lo sacudió del hombro, y por un momento Davis pareció volver a sí mismo. Lo miró, temblando, con una expresión que Alan solo pudo describir como pérdida. No son objetos, susurró, son pensamientos, con cuerpo. No tienen tiempo. Solo punto de entrada. Fue internado al día siguiente. El informe médico habló de brote psicótico severo. Nadie mencionó los radares. Nadie habló de los ecos. 29 de julio. Los noticieros comenzaron a cambiar su tono. Ya no hablaban de ovnis con tanto desdén. Se reportaron avistamientos simultáneos en Seattle, Nueva York y Atlanta. Los objetos parecían seguir un patrón de movimiento no aleatorio, según los expertos. Algunos reportes hablaban de interferencias en sistemas de comunicación. Otros mencionaban comportamientos erráticos entre operadores de torre en distintos estados. Alan encontró un antiguo diario en la biblioteca del aeropuerto, escondido entre papeles de archivo desordenados. Era del año 1919. Firmado por un tal Richard A. Cormack, operador de comunicaciones del antiguo dirigible naval USS Shenandoah. Lo que leyó lo dejó helado. Durante la travesía de prueba, escuché voces por la radio que no pertenecían a ningún canal terrestre. No eran humanas, ni del todo sintéticas. Decían palabras en secuencia. Me llamaban por mi nombre. Después de eso, comencé a escribir cosas que no entendía. Círculos. Códigos. Veo luces detrás de mis ojos cuando cierro los párpados. No estamos al mando del aire. Solo lo usamos porque ellos no lo necesitan. Cormack fue declarado desaparecido en 1921. El USS Shenandoah cayó del cielo 3 años después. 30 de julio. Las personas comenzaron a actuar raro. No de forma evidente, pero Alan lo notaba, gente caminando por las calles sin dirección clara, sin expresión. Una mujer cruzó la avenida sin mirar y no reaccionó cuando casi la atropella un taxi. Un hombre gritaba en lengua desconocida frente al monumento a Lincoln, y no se detenía ni cuando lo golpeaban. Alan comenzó a escuchar una melodía. Sutil. Como una música de fondo que nadie más parecía oír. Sonaba incluso en lugares sin electricidad. Cada vez que intentaba grabarla, la cinta se borraba, o quedaba solo el sonido de su respiración agitada. Esa noche soñó con una esfera gigantesca suspendida sobre el Capitolio. Miles de personas la observaban en silencio. Todos los rostros eran iguales. El suyo. Despertó con sangre seca en la nariz y el mensaje "Somos uno" garabateado con marcador sobre su pecho. Él no tenía marcadores en casa. 31 de julio. Al llegar a su puesto, encontró a su supervisor, el teniente Marlove,
gritando al teléfono con voz quebrada. No pueden negar lo que está pasando, hay gente desapareciendo de la torre. Ayer faltaban 2 operadores y nadie se dio cuenta. Marlove fue retirado esa misma tarde. Lo llevaron agentes vestidos de civil. Alan supo entonces que todo estaba contaminado, la torre, las comunicaciones, incluso el lenguaje. Las palabras empezaban a perder sentido. Avión, cielo, humano, eran solo signos. Ellos, lo que fuera que estuviera detrás, no necesitaban palabras. Solo necesitaban conceptos abiertos por donde infiltrarse. 1 de agosto. Alan fue llamado a una sala privada. Lo esperaban 3 hombres de traje gris. No se identificaron. Le mostraron una grabación. En ella, Alan aparecía sentado frente a un radar apagado, hablando solo durante casi 4 horas. Repetía frases como: la llave es la mente. La puerta es el símbolo. Yo soy la señal. Alan no recordaba nada de eso. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de los hombres. No lo sé, respondió Alan, aunque una parte de él sí lo sabía. Cuando salió del edificio, el cielo estaba completamente despejado. Ni una nube. Ni un pájaro. Ni un avión. El silencio era total. Fue en ese momento cuando comprendió que la invasión no era física. No habría rayos, ni naves aterrizando, ni guerras. Lo que había llegado ya estaba dentro. Dentro de los sistemas, de las comunicaciones, de las personas. Dentro de él. Fragmento final del cuaderno de Alan Buber. El radar nunca rastreó objetos. Rastreó rupturas en la percepción. El primer eco fue una grieta. El segundo, un contagio. El tercero, una semilla. Washington, D.C., 2 de agosto de 1952. La ciudad ya no sonaba como antes. Las campanas de las iglesias repicaban con retrasos inexactos, como si el tiempo hubiera comenzado a tartamudear. Los pájaros volaban en círculos cerrados sobre las mismas calles. Algunos ciudadanos caminaban descalzos, otros con los ojos en blanco o con la mirada clavada al cielo, pero nadie decía nada. El silencio, de pronto, era la nueva forma de comunicación. Alan Weaver lo comprendía ahora. No por lógica, sino por instinto inducido. El lenguaje había sido reescrito. El significado había sido corroído. Y ahora lo único que quedaba era mirar, o resistir mirar. 3 de agosto. Intentó abandonar la ciudad. Tomó su coche, condujo hacia el sur, sin destino definido. Necesitaba salir, ver algo distinto, escapar de la frecuencia. Pero cada cruce que tomaba lo llevaba de regreso al mismo punto, un cartel oxidado que decía Washington D.C. 2 millas. Las gasolineras no tenían empleados. Las radios no emitían nada, solo estática. El cielo, por las noches, ya no giraba con las estrellas. El cielo estaba fijo. Alan se detuvo en el arcén y bajó. El aire olía a ozono y a algo más, algo que no tenía nombre. En la distancia, vio una línea de árboles flotando a unos centímetros del suelo. Al cerrar los ojos, escuchó su propio nombre repetido con una voz que venía desde dentro de su cráneo, no desde afuera. Alan. 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 Quédate. La forma está llegando. Esa noche soñó con una ciudad idéntica a la suya, pero vacía, sin sonido ni sombra.
Una copia exacta, pero sin alma. Los edificios eran los mismos, las calles iguales. Pero todo estaba cubierto por una luz blanca inmóvil, como si el tiempo hubiera sido detenido al instante siguiente de una explosión. Al despertar, tenía una frase escrita en la palma de su mano. Esto no es un sueño. Es el modelo. 4 de agosto. Volvió al radar. No por deber, sino porque ya no tenía otro lugar al que pertenecer. La sala estaba vacía. Todos los casilleros abiertos. Las luces encendidas, pero sin parpadeos. Todo era demasiado perfecto. Sobre su escritorio, encontró una hoja escrita con su propia letra. Has sido receptivo. Has sido útil. El punto de contacto se ha estabilizado. Ahora vendrá la forma. Alan, temblando, encendió la consola del radar. En lugar de los ecos circulares habituales, vio su propio rostro, distorsionado, proyectado sobre la pantalla verde. Parpadeó. Y la imagen cambió. Miles de figuras humanoides caminaban en sincronía sobre una réplica pixelada de Washington. La ciudad era un mapa. Un núcleo. Un conducto. Alan comprendió finalmente, la invasión era una sincronización. No un acto de conquista, sino de transmisión. Un cambio de lenguaje universal. Una reconfiguración masiva de pensamiento colectivo. Y el radar no era tecnología humana. Era parte de ellos. Una herramienta para ajustar la mente del operador. Para probar compatibilidad. Para preparar la llegada. 5 de agosto. Medianoche. El cielo cambió. Se volvió blanco puro. No como la luz. Como la ausencia de forma. Una cúpula sin textura. Sin movimiento. Alan subió a la azotea del aeropuerto. En el centro del firmamento había un orificio perfectamente circular. No brillaba. No giraba. No emitía ningún sonido. Era el ojo de una mente sin nombre. Una figura lo esperaba. El hombre vestido de negro que lo había observado en sueños. Ahora estaba allí, real, sólido, o lo suficiente para parecerlo. No tenía rostro. Solo un espacio vacío en su lugar, donde algo parecía girar muy lentamente. Le habló sin mover la boca. Esto no es una visita. Es un reflejo. ¿Qué son ustedes?, preguntó Alan. No lo que temes. Solo lo que viene después. ¿Después de qué? Después del pensamiento lineal. Lo que fuiste ha sido útil. Ahora serás transmisor. Ya no hay idioma. Ya no hay yo. Alan quiso retroceder, pero sus pies no respondieron. No sentía miedo. Sentía una fusión irreversible. Como si su mente estuviera cediendo partes de sí misma. Como si sus recuerdos ya estuvieran siendo compartidos, archivados, replicados. Cayó de rodillas. El cielo se partió en fragmentos. Como vidrio bajo presión. Y entonces, con un estruendo sin sonido, llegó la forma. Corte brusco en el relato de Alan Weaver. Documento sin clasificar. Origen desconocido. Fecha estimada, 1952-1955. Transcripción parcial, archivo Niebla, 7 DC, alfa circulación restringida. Prohibida su reproducción total o parcial.
Lo que sigue fue recuperado entre documentos olvidados en un contenedor sellado dentro de una sala de archivo subterránea del antiguo Aeropuerto Nacional de Washington. La mayoría de los documentos estaban carbonizados, ilegibles o corroídos por la humedad. Este fragmento, sin embargo, permanecía intacto, envuelto en una hoja de aluminio plegada. No hay registro de quién lo redactó ni cómo llegó allí. No hay firma. No hay autor. Tampoco hay explicación clara sobre la identidad de los sujetos involucrados. Inicio de transcripción, fecha, borrado, lugar, sectores 7, torre de observación, Washington DC. Asunto, estado mental del operador Weaver, Alan T. Presenta episodios de disociación repetitiva. Insiste en que la ciudad ha sido replicada. Repite frases en secuencia sin reconocer su origen. La mente ya no tiene forma. El pensamiento es una copia. Ellos no vinieron. Solo actualizaron el firmware. Rechaza el uso de espejos, grabadoras y relojes. Asegura que los objetos devuelven lo que él no dijo. Observaciones adicionales. 2 grabaciones fueron recuperadas de su unidad de radar. Ambas se autodestruyeron tras el primer análisis sonoro. El técnico que intentó digitalizarlas fue encontrado en estado catatónico, murmurando. Si miras, responden. Si entiendes, se manifiestan. El sujeto presentó en su última sesión de interrogatorio un dibujo complejo compuesto de círculos concéntricos, líneas quebradas y símbolos desconocidos. El patrón parece coincidir con diagramas hallados en antiguas transmisiones soviéticas codificadas. Sin embargo, la coincidencia es parcial. El origen no es humano. Estado del sujeto, desaparecido. Fecha de baja médica, borrado, observaciones finales, el sujeto dejó una frase en su casillero, tallada en la chapa con una herramienta afilada. Lo que ocurre arriba no es el cielo. Es una superficie mental. Nadie debe mirar. Nadie debe recordar. Pero ya todos lo somos. Notas adjuntas del informante anónimo, supuestamente un oficial de contrainteligencia. Weaver fue solo uno. Otros operadores en distintas bases han reportado fenómenos similares. Todos niegan conocerlo. Todos repiten el mismo símbolo. El lenguaje ha sido contaminado. El patrón se replica a través de la percepción, no del sonido. La forma no fue una nave. Fue una arquitectura cognitiva. No lo vimos llegar. Porque ya estaba instalada. Washington fue solo la primera activación. Fin de transcripción. Anotación final. Este documento fue removido de circulación por orden directa de redactado. No se ha localizado copia alguna. Las cintas de respaldo han sido magnetizadas y los testigos, reubicados. Cualquier mención futura a los eventos del 19 al 28 de julio de 1952 debe restringirse a explicaciones meteorológicas o astronómicas. El cielo permanece bajo observación constante. Fin del archivo Cielo abierto.